Tal María? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Bien, ¿y usted a mí? Perfecto, perfecto. Me alegra. Bueno, buenas noches Un para gusto. todos los que están incorporándose a este en vivo en el día de hoy. Para mí un en vivo muy especial con el licenciado Gracias, Fernando gracias. Daniel Peiró, autor, mentor y coa de tercer y autor de más de 14 libros. Impresionante el acervo que el doctor Peiró tiene como escritor, todo dentro del área del liderazgo, del área de la conciencia, de la numerología, en fin, infinitos caminos el doctor Peiró ha recorrido y los que aún le faltan por recorrer. Ah, Este, hermoso, ser hermoso. para mí este en vivo es muy especial porque el doctor Fernando de Peiró para mí es una persona muy significativa, ha sido sembrador en mí de conciencia y de muchos conocimientos de diversas áreas. Así que le agradezco, gracias infinitas por estar con nosotros esta noche y porque sé que además nos va a dejar múltiples enseñanzas para toda la audiencia, inclusive para mí. Doctor Peiró, claves para el liderazgo personal, para el desarrollo de un liderazgo personal. El, Va- el liderazgo, ¿sí? El liderazgo, dicen que muchos lo consideran como la capacidad de influir en otros, pero yo creo que ese es un mito. Y no es que no, la influencia no tenga que ver, pero yo creo que definir el liderazgo es mucho más que la capacidad de influenciar en otras personas. Si usted pudiese comenzar diciéndonos qué es para usted ser líder y además llegar a ejercer un proceso de liderazgo que realmente sea inspirador para otras personas. Bueno, muchas gracias. Generalmente el término de liderazgo lo asocia mucho con el ámbito empresarial. Yo ya, imagínense, después de recorrer 12 países dando conferencias sobre liderazgo y conciencia, y luego después ya de nuevo volver a la Argentina después de esos 10 años, ha sido toda una experiencia importante en todas las dinámicas que existen como concepto de liderazgo. Uh -huh. Recién usted hablaba del proceso de relación que existe entre el liderazgo y la influencia, es decir, hay una persona que está investida como alguien que ordena, que dirige, que gobierna, y otras personas que lo siguen, ¿vale? Entonces, por ahí el proceso de la influencia tiene que ver con los seguidores. Uh -huh. Solo que ahora, en términos nuevos, yo en lo personal, eh, considero que el liderazgo inicialmente es una filosofía de vida. Está, Okay. está anclada sobre el proceso de la superación personal como un punto de partida importante. Y dentro de esto entender al liderazgo como una filosofía de vida que nos lleva a poder ir observando paso a paso para encontrar mejores versiones de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros influimos en el otro, en realidad lo hacemos por haber hecho un tratamiento interno con uno mismo. Uh Entonces, por -huh. ejemplo, la palabra influencia, pero no tengo ni idea, in quiere decir dentro, Uh -huh. y fluyera quiere decir cursar, fluir. Entonces, cuando uno fluye por dentro inicialmente y se observa, encuentra esto que podemos conocer como autoconocimiento, autoconocimiento profundo, autoobservación, automirada, insight, tantos nombres. En realidad es este estado de valentía que tenemos los seres humanos para poder entrar dentro nuestro y observar todo aquello que prácticamente es incluso hasta, ¿por qué no llamarle desconocido Uh u -huh. oculto? Tanto es así que cuando hablamos de liderazgo, de conceptos como excelencia, que es un término que se usa muchísimo en el ámbito del liderazgo, eh, justamente hablamos de ex, significa hacia afuera en latín, es decir, desde el punto de vista etimológico, ex quiere decir hacia afuera. Y, y la segunda palabra que compone excelencia es cela, que quiere decir lugar Uh oculto. Es decir, -huh. nosotros tenemos que ir para adentro en esos océanos profundos, en esas profundidades de nuestro mar interno, y darnos cuenta. Por eso digo que es un proceso de valentía, porque nosotros no le tenemos miedo a la oscuridad, en realidad le tenemos miedo a la luz, porque en medio de todas estas indagaciones, en estas observaciones, en este peregrinaje interno, encontramos un montón de cosas que no nos gustan. Entonces el liderazgo
Yo hablo justamente en un libro que acabo de publicar, el tercero de este año publiqué 3 libros. El primero hablo sobre de cómo afrontar la crisis generacional. El segundo Ujú, ya es un libro iniciático, es 72 nombres de Dios, ujú, invocaciones poderosas. Y el que acabo de publicar se llama Reinventarse en la tercera edad, donde hablo de muchísimos procesos o conceptos dedicados al tema de la superación personal y el liderazgo personal. Y dentro de esto, y ahí quiero mencionar lo que realmente pretendo es que el liderazgo para mí, si lo tenemos tomado como una definición, para mí sería como un acróstico. ok, Yo le llamo el acróstico el liderazgo. De hecho, las personas pueden ir a YouTube y buscar dentro de las pestañas de mi canal los podcasts. Hay un podcast que se llama Que lo peiró y dentro ujú, de ellos hablo yo justamente del acróstico del liderazgo. Son ujú, podcasts de alrededor de 8 minutos. ujú, Bueno, dentro de eso hablo de liderazgo como un acróstico. Entonces hablo de liderazgo. Li ujú, como un contexto relacionado con la libertad personal. Porque una de las cosas que nosotros debiésemos hacer justamente en esta contextualización de que el liderazgo es una experiencia personal de vida, es el tema que vivimos encarcelados en medio de pensamientos limitantes, creencias, obviamente que nos coartan, que nos sabotean, y por supuesto, salir de la zona cómoda es este estado de valentía. Entonces, salir de ese estado donde empieza el miedo, es donde también puede, ¿por qué no?, abrir la puerta a muchas libertades que no son posibles teniendo limitaciones, sobre todo mentales y emocionales. Entonces, el de libertad, liderazgo de determinación, porque nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo lo que digo en uno de mis libros es que decidir no es hacer. Es decir, yo hablo en 7 mentiras anti-éxito, que decidir es hacer es una mentira. Entonces, decidir no es hacer, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces ujú, uno puede tomar la decisión, pero llevarla a cabo es una segunda tarea. La primera tarea es tomar la decisión, que ya es difícil para muchos porque viven permanentemente sucumbiendo o cayendo en los pozos de la depresión o de la duda, de la permanente incertidumbre de la vida, y creen que uno tiene que estar en un estado de perfección o un estado oportuno para poder recién hacer cosas. Y creo que las cosas hay que hacerlas ahora, por pequeñas que sean, ir avanzando, si no nos quedamos. Entonces, tener determinación es elegir la acción y llevarla a cabo. Entonces, tomar una decisión en medio de un bosque, llamémosle así, de un montón de dudas e ujú, incertidumbres que tenemos los seres humanos, es una acción de un líder. Y eso nos da libertad, además, porque el hecho de elegir es reconocer que las decisiones se toman eligiendo. Por tanto, si no tuviésemos la libertad, no pudiésemos tomar decisiones y por tanto no podemos ser determinados en el contexto de, de lo que es tener autonomía personal, que sería una manera también de llamarle liderazgo personal. Luego viene lideraz, entonces li de libertad, determinación de razón de ser, no es la razón mental, intelectual, sino la razón de ser, es decir, darnos la oportunidad de saber a qué hemos venido, de poder cumplir una misión en la vida, de ir más allá de los anhelos personales, nuestros deseos, como muchos le llaman los sueños. Yo digo que tener sueño es sencillo, simplemente chocamos la cabeza con la almohada y ya tenemos el sueño. Pero el manifestarlo, ya hablamos de deseo, hablamos de anhelo, son cosas diferentes. claro, Entonces, cuando uno va en favor a encontrarse con aquellas cosas que anhela para poder reunirse con ellas, es decir, manifestarlas, mire, para que tengo una idea, algunos hablan de materializar los deseos. Yo hablo ujú, de manifestar los deseos, porque manifestar es una palabra latina y compuesta bien interesante, manus festus. Manus significa manos, y festus fiesta, es decir, el hecho de poseerlo, hágate cuenta, el café, el poseerlo, es más allá de la materialización. Estoy celebrando, estoy
celebrando, haciendo una fiesta de haberlo adquirido, porque el hecho de tenerlo implica la posibilidad de compartir, que es una de las razones de ser más importantes de los seres humanos. De nada serviría alcanzar nuestros logros si no lo vamos a compartir. No habremos crecido demasiado. Por eso, cuando uno siembra, cosecha muchas semillas. Si uno pone una semilla de trigo, una espiga tiene 45 semillas. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros tenemos un logro alcanzado, una cosecha, luego de una siembra que tiene mucho de esfuerzo, tiene el riego, tiene el cuidado de las plantas, tiene la observación que no haya plaga, toda una historia para poder recién cosechar. Es decir, es todo un esfuerzo. Cuando uno logra eso que anhela o cosecha aquello que sembró, esa razón de ser es el hecho de compartir. Y creo que una de las cosas más importantes dentro del contexto de la razón de ser y del compartir es la trascendencia. Saber que nosotros tenemos una vida con significado. Por eso hablo de razón de ser, del ser. Por eso que es importante cultivar nuestro interior, nuestro ser. Porque nuestro ser nos hace hacer, estar en acción y poder lograr resultados que es lo que conocemos hoy como bienestar. Entonces, bien ser, bien hacer, bienestar. Es un tema bien importante. Y luego el Go, finalmente, entonces voy a hacer un resumen hasta ahora. Líder, libertad, eh, de determinación, de razón de ser, y Go de gozo, de gozo. Nosotros cuando los líderes, y me considero uno de ellos, no solo por el hecho de escribir los libros, sino porque me doy cuenta que el libro, de cierta manera, pueden ser dos cosas, tiene dos vías. Una es una condena y la otra es una bendición. Uno es una bendición cuando realmente se convierte justamente en un propósito, cuando uno escribe y que de alguna manera comparte ese conocimiento para que los demás puedan de alguna manera tener una puerta abierta a mejores versiones de uno. Pero también se encuentra la otra oportunidad que es la de la mala elegida, por supuesto, que sería que el libro se convierte en una condena cuando uno no es coherente con lo que escribió. Es decir, si uno escribe bonito pero no practica lo que dice, no tiene Claro. coherencia. Entonces es importante. Cuando hablamos de gozo, hablamos de ir más allá de lo que podemos conocer como alegría, va más allá de esos conceptos incluso hasta poco definidos como puede ser la felicidad. Cuando le preguntamos a la gente felicidad, y bueno, cada uno tiene su manera de definir la felicidad. Para algunos será estar cerca de la gente que ama, otros será estar frente a un propósito de la vida, otros será tener, no sé, una cuenta bancaria munida. En fin, cada uno tendrá un concepto de felicidad, pero desde el punto de vista etimológico, Félix, que es el término de feliz, significa fértil. Es decir, cuando nosotros hablamos de felicidad, desde el punto de vista del origen de la palabra, estamos hablando de la oportunidad de poder sembrar y cosechar el fruto. Por eso felicidad, la palabra más cercana es disfrutar, sacar el fruto del árbol, disfrutar, disfrutos, sacar el fruto del árbol y poder compartir. Vuelve de nuevo esa palabra tan importante que incluso en la Cábala es una palabra de excelencia. El compartir implica, dentro de la ley del dar, la oportunidad de seguir en esa trascendencia del dar. Entonces, cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de la alegría que, por cierto, perece, porque es una emoción que puede durar poco tiempo, o ¿por qué no hacer un entendimiento mayor, donde el gozo va más allá de las situaciones que conforman el proceso emocional. Es decir, Ujú. el sentirse que uno está completo, que tiene gratitud, que tiene gozo en el corazón, es ese cantar interno que me dice estoy haciendo lo correcto, Ujú. que lo que hago en mi vida es dar luz, como dirían los cabalistas, y desde ese proceso, ¿por qué no seguir estableciendo metas claras, definidas, que nos permitan ir más allá, siempre y cuando eso nos lleve a la profundidad de nuestro corazón, que es lo que podemos llamar autoconocimiento profundo? Creo que por ahí podría definir más el concepto de liderazgo que algo que tenga que ver, como recién comentaba usted, sobre el tema de que el líder es aquel que influencia a los demás. En realidad creo que debe influenciarse a sí mismo, porque los mayores enemigos están dentro nuestro.
que son todos los saboteos y la cantidad de sistemas mentales que invaden, ¿no? Ahora, dígame una cosa, doctor. Perdóneme que le diga doctor porque yo estoy acostumbrado que usted quiere que le Bueno, diga sí, licenciado y soy doctor, digo doctor en doctor. teología, solo que para mí, cuando me dicen doctor, siento que hay mayor distancia en vez de acercamiento con la persona. Ya, Pero está bien. gracias. El liderazgo, ok, si bien es cierto, el liderazgo se contextualiza más dentro del área empresarial, hoy en día se habla mucho de liderazgo personal. Obviamente no puede haber un liderazgo en el trabajo, o inclusive en la familia, o en las relaciones, o en la comunidad donde hacemos vida, si no existe el manejo interior de nuestro ser, de ese ser que existe y que vino con un propósito y una finalidad concreta. Entonces, Correcto, correcto. partiendo de esa base, el liderazgo es un camino, ¿verdad? Es un Hermoso, camino. En un hermoso, camino absolutamente. donde se puede decir hay crisis que nos sacuden, como decía usted en uno de sus videos, como el líder navegante que se consigue con un escollo y recibe que se siente fracaso, pero que es una sacudida que lo lleva a tener que pensar en cómo llegar a buen puerto, ¿ok? Y cómo aprovechar la oportunidad que se le presenta para llegar a ese buen puerto. Entonces, dos palabras clave que hay aquí, para mí, de acuerdo a lo que yo he aprendido con usted, crisis y desafío. Entonces yo Bien, bien. quisiera que usted desarrollara mucho más lo que significa en el desenvolvimiento del liderazgo, del desarrollo del líder, ¿verdad? En ese camino, de estas dos palabras que creo que son fundamentales para poder entender el proceso. Bien, bien. Me parece interesante. Bueno, lo que usted comentaba me recuerda a una de los pasajes de uno de mis libros llamado 10 roles por nuevo líder, cuando hablo yo del líder navegante, que el líder navegante está transitando los mares de la vida y tiene dos aguas saladas, el agua Ujú, salada del sudor y el agua salada de las lágrimas. ¿Sí? El sudor que es la honra, el esfuerzo, y ujú, las lágrimas para poder expresar todas esas emociones. Y dentro de ese contexto hablaba de que el líder muchas veces pasa en medio de ese navegar por la vida, donde el barco choca con las piedras que están debajo del mar, es lo que se conoce como naufragio, y ese golpeteo donde se rompe el casco, que es la parte inferior del barco, justamente, y que es una palabra de lo marítimo, de la actividad marítima, de la antigüedad, la palabra fracasar es fracaso, que significa sacudida, es cuando justamente el barco choca con las piedras, se rompe el casco, la parte inferior del barco, la que más está tocando el agua, y el barco procede a hundirse. En ese momento surge lo que usted bien decía, la oportunidad, que también es una palabra de la actividad marítima de la antigüedad, op portus, op en latín significa antes, y portus puerto, es decir, que en medio de la sacudida de la vida, de los momentos de crisis, los momentos álgidos donde hay asperezas, esos momentos es donde ese barco chocado por esas piedras que no las esperábamos, porque nadie está esperando crisis, uno siempre está esperando cosas buenas. Y entonces en ese momento surge la oportunidad, que es lo que usted puede denominar hoy desafío. Es decir, hay una gran diferencia entre decir, bueno, tengo un problema que tengo un desafío. Cuando digo tengo un problema, emocionalmente y mentalmente yo estoy observándome como una víctima, como alguien eh, donde está pasando por una situación que es compleja y mayormente con más fuerza que la persona puede ejercer. Por eso se llama adversidad. Ad quiere decir ujú. grande, versus quiere decir contrario. Entonces, adverso quiere decir que hay algo más grande que uno. Eso quiere decir. Entonces, cuando hablamos de crisis, fíjate en la palabra en japonés, crisis representaría oportunidad también. Entonces, hablamos Ujú, de desafío. Desafío es una palabra que tiene que ver con el poder honrar esa parte de la fuerza interna que tenemos, porque se quiera o no se quiera, cada día que nosotros nos levantamos para poder empezar a escribir esa hoja en blanco de la historia de la vida presente, y digo historia de la vida presente porque cada minuto que vamos avanzando ya es pasado, y vamos construyendo
construyendo y vamos escribiendo nuestra realidad actual, que obviamente desencadena un resultado futuro. Lo que hace un líder es observar la situación como un desafío y honrar su fuerza interna, que son todas las experiencias que vivió, de la cual pudo rescatar de esas experiencias la sabiduría que se esconde detrás de esos momentos tumultuosos. Y cuando superamos todo esto y obviamente estamos elevando nuestras gradas de conciencia, de madurez, es donde el desafío se apronta como, como una puerta que se abre para seguir aprendiendo. Creo que esto es un tema importante. Y de hecho, para mí, en el liderazgo esto se conoce como resiliencia, la capacidad de poder salir de las adversidades y aprender de ellas. Es un tema bien importante. Y hablamos de un contexto que es la evolución del ser humano. Cuando hablamos de superación personal o hablamos de liderazgo personal, hablamos no del Superman, donde tenemos rayos X, tenemos fuerza, viajamos volando, no, no. Somos seres humanos que tenemos debilidades y tenemos fortalezas, que tenemos oportunidades y que tenemos amenazas en la vida. Esto es lo que se conoce como FODA, ¿no? Dentro de ese concepto, el poder observar cuáles son las fortalezas y también cuáles son mis debilidades y a partir de ahí esa observación permitirnos cultivar para convertirlas en fortalezas es un tema importante. Entonces, si uno va caminando y se tropieza permanentemente, bueno, habrá que observar dónde se tropieza para no volverse a tropezar. Como dice, no tropecé nuevo con la misma piedra, bueno, no se aprendió demasiado. Y la vida es tan inteligente que cuando uno pasa por una situación y no aprendió, le vuelve a pasar la misma situación en un determinado tiempo futuro. Y es decir, como rendir un examen, porque la vida es una escuela. Entonces, cuando uno va avanzando en la vida, y suceden estas situaciones donde uno primero está incómodo, de hecho la sensación de fracaso es una sensación de pérdida, entonces estar en esa sensación anticipada de la pérdida es estar ya con ese sentimiento de fracaso previo, porque si un barco choca por como decían, la sacudida, si uno está en medio de la sacudida y ya siente que se está hundiendo y se va a ahogar en un vaso con agua, de hecho no hay posibilidad de poder superar y aprender de ese proceso, de la experiencia, que es justamente la sabiduría, el aprendizaje de vivirla. Por tanto, hay dos maneras de vivir, o dos maneras de definir la vida, podemos decirle así. Okay. La primera es la que muchos creen que es una cuenta regresiva hasta la muerte. Entonces es como que uno va, a medida que va sucediendo situaciones complejas, crisis, adversidades, vicisitudes, lo que sucede es que parece ser que si no desarrollamos nuestro liderazgo, no nos autoobservamos, no rescatamos la sabiduría de esos momentos difíciles, vamos muriendo, vamos como, va sacando pedazos de la vida y vamos muriendo, muriendo hasta que llegue el último día y nos dimos cuenta que llegamos al infierno, llamámosle así. Yo le digo en uno de mis libros que el último día de tu vida es el infierno, porque miras para adelante, no tienes más días, pero miro para atrás y te diste cuenta que no hiciste lo que viniste a hacer, que es justamente venir a evolucionar, trascender. Entonces, cuando la vida se va rompiéndonos de a poco y vamos muriendo en cada situación difícil, eh, no estamos hablando de liderazgo, sino estamos hablando más bien de ese estado de victimización. Entonces, cuando hablamos de esta determinación y de entender que más allá que podamos estar encarcelados en una situación provisoria, de situación difícil o crisis, la libertad puede estar cuando yo puedo elegir otra manera de actuar. Por eso que el actuar es un tema importante. Y no tiene esto que ver simplemente con planificar y crear metas que por lo general siempre asocian al liderazgo con el hecho de generar o trazar metas y objetivos y alcanzarlos. No, creo que la base fundamental de un líder, sobre todo de un líder personal o un autoliderazgo, es justamente el atravesar por situaciones difíciles. Y sobre todo, Ahora, incluso más, hasta los textos sagrados dicen algo, perdón que le haya interrumpido, los textos sagrados dicen algo bien interesante que a mí me quedó muy marcado. Dice, si hay algo que hay que jactarnos,
es de nuestra debilidad. Es decir, que nuestro punto de partida es la debilidad y por tanto venimos a fortalecerla. Esto es como una plantita que recién comienza a brotar y claro que está débil, viene un viento fuerte y obviamente la quiebra su tallo, pequeño tallo recién salido, entonces lo quiebra, entonces la semilla vuelve de nuevo a crecer para volver a dar un tallo más fuerte. Eso pasa a nivel natural, es decir que la naturaleza del ser humano es de ir fortaleciéndonos, pero nuestra debilidad es el punto de partida. Una pregunta, doctor, porque usted menciona el FODA, yo conozco el FODA, lo he usado en varios cursos que di y en mi vida personal inclusive. Ahora, eh, cuando la gente dice debilidades, por ejemplo, ¿será que en su experiencia las personas llegan a reconocer que las creencias que tienen pueden ser debilidades que le impiden avanzar? Es muy difícil. O Interesante, sea, yo interesante lo que siento que planteas. en la empresa, en las organizaciones, eso no Claro, se toca. Sino, claro, entonces en la empresa, bueno, pues en la persona, porque yo hablo del FODA personal, sí, claro. entendiendo FODA como fortalezas, oportunidades, Ujú, debilidad y amenaza ujú, para la gente que recién está ujú. ingresando. Yo en este contexto de FODA, yo le agrego una L, entonces queda FODAL, ¿sí? Ok. Porque hay una discordancia, una falta de entendimiento, o por ahí tal vez una confusión, porque vamos a dar un ejemplo para ir respondiéndole de a pedacitos. Ok. Cuando hablamos de debilidad, independientemente después de ver el tema de si las emociones y si los sistemas de creencias son en realidad debilidades, con esta L cambia todo porque la L es la L de la limitación. Entonces quedaría Ujú, ok. fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza y limitaciones. Mire, si sacamos la L y nosotros quedamos como FODA, como generalmente se lo conoce, vamos a ir a otro concepto para que tengamos una idea de lo fuerte y llamémosle egoico que es. Hagamos de cuenta que dinero, digamos, dinero, ¿sí? Dinero. ¿El dinero es una fortaleza o es una debilidad? Hagamos de cuenta una persona que está haciendo ese análisis personal. No tengo dinero. Ah, bueno, entonces esto lo voy a poner en debilidad o lo puedo Ujú, poner en amenaza. ujú, No tengo dinero es ujú, una amenaza ujú, o no tengo dinero una debilidad. ujú, No hay otro lugar donde ponerlo. O también podría, ¿por qué no ponerlo ya más inteligentemente cuando hay un proceso de liderazgo ya observado? Bueno, es una oportunidad. No tener dinero es una oportunidad para poder crear, por ejemplo, un emprendimiento. Ahora, si yo le agrego la L y digo, no tengo dinero, en este momento es una limitación, pero en ningún claro. momento puede ser una amenaza y en ningún momento podría llegar a ser una debilidad. ¿Ves? Entonces, le digo esto porque mucha gente dice, ah, bueno, uno es fuerte, poderoso porque tiene dinero, uno no tiene dinero es débil. Así generalmente la sociedad lo ha entendido. Entonces, si hacemos este contexto y de ahí ya lo traducimos ahora a otra cosa que no sea, por ejemplo, dinero, vamos, por ejemplo, en el caso de su pregunta, que es el sistema de creencias limitante. Bueno, el hecho ya de observar que tenemos la valentía de entender que hay cuestiones, creencias que son limitantes, ya es una fortaleza. De entrada, la autoobservación sería la fortaleza. Y Ujú, dentro de eso, bueno, si yo agrego la L, resuelvo muchas cosas que no lo resolvería simplemente poniéndolo que es una debilidad, una creencia limitante. Entonces, si yo lo pongo como limitación, directamente ya sé que esa limitación no me está permitiendo avanzar en la vida. Pero si lo dejamos al FODA sin la L y respondo a lo que me consultaba, cuando nosotros observamos, en realidad el sistema de creencias limitante es el resultado y no el punto de análisis. Es decir, yo no voy a observar, bueno, tengo mi sistema de creencias que es limitante y lo voy a decir, bueno, es mi debilidad. En realidad lo que tengo que observar es si tengo la observación, mi autoobservación o no. Si no la tengo, es una debilidad. Ahí sí está mi sistema de creencias que no estoy observando y obviamente, por supuesto, me condena. Entonces, si yo tengo la fortaleza de mi autoobservación, yo a través de ella voy a poder descubrir y, ¿por qué no, redirigir aquellas creencias que me están limitando, que me están coartando, que me están saboteando? Y desde ahí, obviamente, lo entenderé como una amenaza, más bien.
Es decir, tener un sistema de creencia limitante me amenaza en una relación de pareja, en una relación laboral, en la posibilidad de poder cumplir mis anhelos, de alcanzar algún Claro. logro. Así que lo consideraría como una amenaza, más bien más que una debilidad. Ya. Ahora, se aplican los mitos, ¿cuáles son los mitos más frecuentes sobre el liderazgo? Los mitos más frecuentes del liderazgo, bueno, a nivel empresarial, el primer mito es que el gerente es el líder. Se Ya, confunde. exacto. A nivel político se considera que el líder es el que tiene un mando político, ¿sí? Presidente, gobernador, algún cargo político en la cual tenga de alguna manera una dirección. Esos son mitos. Ahora, el mito del liderazgo en el ámbito personal, creo que no existe, no sé si existe algún mito en el ámbito personal. Creo que se entiende muy claro que el liderazgo personal está muy relacionado con el tema de, de hacer observaciones desde varios ángulos. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus anhelos que quieres alcanzar? ¿Cuáles son tus propósitos en tu vida? ¿Cuáles son tus metas personales? ¿Cuáles son aquellas que te permiten trascender? Eh, ¿Cuáles son las virtudes que te permiten avanzar en la vida en los momentos difíciles de crisis? Eh, ¿Cómo es el estado de manejo emocional frente a situaciones escabrosas? Eh, ¿Cómo manejo mis pensamientos en mi día a día? Eh, y por supuesto, podría hacer preguntas más mayéuticas. Bueno, usted que es filósofa, preguntas profundas sobre cuestiones mucho más hondas, como podrían hacer cuál es el significado de la vida, cuál es mi misión en este plano, ¿vale? Que creo que en este contexto el mito desaparecería. No sé, me gustaría que me ayude en ese caso. Bueno, ¿Qué mito lo cree que pasa usted es que a que lo que nivel pasa cuando personal? digo mito es, por ejemplo, en una familia de X cantidad de hermanos, pues el mayor es el que lleva la batuta y se ocupa de las Lleva la cuestiones de batuta. la casa cuando no está el padre o la madre, por ejemplo. ¿Ok? Entiendo la idea. Bueno, yo creo que nosotros, los seres humanos, absolutamente todos, tenemos rasgos de liderazgo en distintas áreas. Hagan de cuenta, el mayor es el que maneja la batuta en cuanto a la relación con los demás, pero uno puede manejar mejor la batuta en cómo maneja sus emociones ante una crisis. El otro puede ser cómo maneja mejor, haga de cuenta, un proyecto personal. Haga de cuenta una meta, los estudios, lo que fuere que haga, y va a decir, ah, bueno, el que maneja la batuta en su vida personal y tiene mejores notas, hágame de cuenta en la escuela, en el colegio, o en la universidad, bueno, tiene una esencia de liderazgo en esa área. Cada uno tiene un área específica, puede estar relacionada con el arte, pues hablamos de muchas inteligencias, está la inteligencia Ujú. especial, la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia racional, hay varias inteligencias. Sí, Eh, Howard y Gardner hablaba de la las múltiples inteligencia inteligencias, artística, ¿te la acuerdas? inteligencia musical, en fin, hay muchas áreas. Entonces, el liderazgo se enfoca muchísimo en esas áreas, Ujú, en esas inteligencias. Uno puede ser un mejor líder emocional que otro, hágame de cuenta en una familia. ¿Sí? Uno puede liderar mejor las emociones que el otro, hágame de cuenta, uno va, tiene un problema, una situación, la convierte en un desafío y después ya se olvidó, no le quedó ningún resentimiento, no le quedó miedo, duda. Y tal vez el hermano ya quedó en timidez, no avanza, tiene miedo de jugarse la vida, se queda detenido. ¿Ven? Es decir, pero no quiere decir que uno ejerce un liderazgo específico si lo vemos desde un encuadre donde el liderazgo puede asentarse en varios perfiles dentro de un grupo, de una familia, de mano, un grupo empresarial, si usted quiere, hay un líder, pero generalmente le llaman líder a aquel que puede comandar al otro, pero no sí. necesariamente esa es una inteligencia que tiene que ver con lo que se llama inteligencia interpersonal. Hay otra Ujú, inteligencia que se llama inteligencia interpersonal, es decir, la inteligencia con uno mismo. Entonces, ujú, una cosa es que yo pueda liderarme a mí mismo porque tengo un montón de fantasmas que son todos esos saboteos internos que los puedo liberar,
Y tal vez otras personas, miren, pues yo, por dar un ejemplo, ayer inicié un taller de arte terapia. Ok. Y por darle un caso. Ujú, Y resulta de que una de las personas, cuando estaba haciendo la arte terapia, ujú. bueno, hace los dibujos de arte, todo, y después define. Y cuando empezamos a definir, empiezan a subir rasgos de que tiene miedo a la soledad, hablaba mucho del amor, de los compañeros, de la mamá, pero también hablaba del temor a que la madre se despida de este plano, de quedar sola, que no estén los compañeros. Entonces ahí hay una ausencia de liderazgo, donde hay que desarrollar justamente esa inteligencia interpersonal, empezar a observarse. Y yo le decía, lo que tienes que darte cuenta es cuál es la necesidad que tú tienes en medio de todo esto, porque tú estás viendo cuál es la necesidad que tiene tu mamá de seguir bien, que ya tiene sus años, ya avanzada en edad, bueno, que siga bien, está bien, pero cuáles son tus necesidades también, y no la necesidad solo del otro, porque muchas veces uno se escapa en el sentirse el salvador, de ser una tabla de salvación entre los demás, Muy y se olvida. importante. Sí, ¿verdad? Entonces uno está contento y cree que es un líder porque ayuda al otro, pero cuando está con uno mismo, y bueno, están todos los demonios. Hay usted obviamente sabe en esos temas de la cultura griega, que en la filosofía se habla de la mitología Ujú, griega, y hay un personaje que se llama Quirón. Quirón es ujú. un personaje que justamente tiene el poder de sanación, sana a los demás, pero nunca puede sanar su propia herida. ¿Eh? Creo que muchos pasa por esto, tenemos muchas heridas, entonces siempre estamos de alguna manera más que creyendo que estamos Salvando y frente no a un... salvándonos. ¿Cómo, pro? Salvando y no salvándonos. Exacto. Entonces, creo que el liderazgo personal tiene que ver con el tema de la autoobservación y hacer algo importante también en este contexto, que es el tener conciencia que el otro no deja de ser siempre un reflejo de su persona, es una proyección. Entonces es diferente, ya dejamos de distraernos en ese tema. Por eso yo le decía que cuando uno escribe un libro, en mi caso, se convierte en una condena cuando yo escribo, pero no lo practico, ¿vale? Entonces, de estar todo el tiempo procurando ser coherente, que es un desafío, y usted lo sabe, el ser coherente diariamente es un desafío de por Muy, vida, muy fuerte. Muy, porque uno no puede uno ser de los más coherente las grandes 24 horas desafíos del de día. mantener la coherencia y la integridad, ¿no? La integridad. Claro, Por cierto, que con uno usted mismo también incluso. habla acerca de ello, de la integridad. Me encantaría que lo desarrollara un poco más en Bueno, función de ese liderazgo personal. la integridad en cierta manera está relacionada con el tema de la conciencia sin S. Hay dos conciencias, la conciencia sin S, como la conocemos, conciencia, y la conciencia sí, con S, que es la que está relacionada con el tema del ser, con el tema de la existencia de la vida. Pero cuando hablamos de conciencia, hablamos de valores, hablamos de moral, hablamos de ética. Ujú, Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de esto, de todo aquello que tiene que ver con la observación del bien. Esto le llamamos moral. Es decir, el poder observar que todos mis actos, antes de llevarlo a cabo, tienen ya un tamiz, o si quiere, un filtro, donde nosotros decimos esto es oportuno, esto es conveniente para el sentido de procurar hacer el bien, y bueno, muchas veces fallamos. Y por más que tengamos conocimiento, y tengamos toda la moral posible, muchas veces le fallamos y no somos tan coherentes. Y por tanto, el liderazgo personal toma esa acción como una acción consciente cuando se da cuenta que su alma está tranquila porque hizo lo correcto. Pero muchas veces no es tan sencillo. Haga de cuenta, haga de cuenta, para que vea lo difícil que es. ujú. Una mamá, ¿sí? Tiene un hijo adolescente, ya tirando ya mayor, y no tiene buenas relaciones con amigos, y se junta con amigos que realmente no le aportan demasiado. Y bueno, haga de cuenta que se mete en algo, digamos, hagamos de cuenta en la droga, o se Ujú, mete en alguna ujú, delincuencia, ujú. en alguna acción ilegal, hagamos de cuenta, y la policía viene a buscarlo y él lo persiga de cuenta y entra a la casa, cierra la puerta y dice, mamá, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, yo no aparezco, yo no vivo aquí, haga de cuenta, ¿sí? Y la madre no entiende nada que pasa, y en eso toca la puerta a la policía y le dice, el señor Juan Pérez,
no tengo idea quién es, no tengo idea quién es, y el hijo. Entonces, ¿cómo actuaríamos, por ejemplo, en una cosa así? Por supuesto que, por supuesto, esto llevaría debate y debate, porque no me imagino una madre que diga, "Ya, es mi hijo, lo que pasa es que se fue, quiere que no quiere que yo diga que está acá, pero sí está, y venga la policía, se lo lleve, y la madre Ujú. diga, ahí sí, lo correcto". ¿Me hago entender? Sí, perfectamente. Son bien complejas las decisiones cuando tenemos integridad. ¿Qué es lo que debiésemos hacer? Tal vez la madre dirá, pues mira, yo le dije que no porque quiero hablar contigo, pero creo que hiciste un acto indebido y te tienes que ir a la policía y entregarte. Por ejemplo, ese Ujú. sería el consejo de una madre consciente, es decir, desde el punto de vista de la moral, la ética y la integridad. ¿Vale? Por eso es sumamente complejo que obviamente en un vivo tan, digamos, corto, de una hora, no podríamos, tal vez en un seminario específico se podría hacer, pero es un tema para ir pensando sobre todo ese proceso de cuándo somos coherentes y cuándo tenemos integridad. Ni yo la tengo, nadie la tenemos, las 365 del año, día del año y las 24 horas del día, Yo, o si quieres. yo lo digo es por la Claro. cuestión de este liderazgo virtuoso, ¿ok? Se El supone que liderazgo, el siempre va líder a ser virtuoso es y la un ser que tiene integridad, algunas virtudes o desarrolla algunas virtudes, correcto. ¿verdad? Ahora, estamos hablando del autoliderazgo, o sea, el yo, Claro, y cómo una lo que pasa es que persona nosotros tenemos puede tener virtudes, conciencia de ello. ¿Cómo le diría? Porque usualmente vemos más fácil lo que está afuera que lo que está dentro, aunque es un espejo. correcto, Eso que está afuera es un correcto. espejo. Lo que pasa es que nos cuesta a veces creer que es espejo y lo rechazamos inclusive para evitar sentir El dolor líder integral, respecto de nosotros mismos. mire, yo digo en uno de mis libros llamado 10 roles para un nuevo líder, hablo del líder Ujú, integral. El libro habla ujú, solamente del liderazgo integral. ujú, Se me había bajado la silla. ujú, El liderazgo integral, yo hablo de que yo le denomino el prisma de germinación del líder integral. ujú. Ese prisma de germinación del líder integral tiene tantos enfoques como colores tiene el arco iris, ¿vale? Entonces tenemos, primero la mirada, la integridad está compuesta por un montón de observaciones que debe hacer el ser humano. Por ejemplo, la salud, las relaciones, el ámbito laboral, los oficios, las finanzas, el patrimonio, ¿vale? El ocio Los creativo, talentos. talentos, por eso el ocio creativo, los talentos, y por supuesto el tema de lo que yo les denomino el legado. Ujú, Entonces, ok. en todo este está el legado. Entonces, ahí en el legado está la integridad. El legado es este contexto que hemos hablado recién, que es la trascendencia. Ujú. Nosotros en la vida, cuando somos conscientes, procuramos que cada paso del día a día nos lleve a esa trascendencia. Pero muchas veces cometemos errores. Esos errores muchas veces los pagamos caro, otras veces simplemente es liviano y sobre todo cuando tenemos conciencia evitamos de hacerlo. Pero siempre caemos, pero cuando somos íntegros, cosa que es bien complejo en estos En este tiempos, en esta momento sociedad en la de cual la estamos, humanidad. sí, sí, es complejo, es complejo. Cuando una integridad. Y muchas veces uno tal vez por dinero, haga de cuánto, pierde un valor importante, haga de cuenta. Ujú, eh, Usted está laborando en una oficina y el jefe le dijo, mira, tenés que quedarte un poco más de tiempo y justo hay hagamos de cuenta, eh, cumpleaños del hijo y ujú. la persona se queda más tiempo, más tiempo porque el jefe le pidió y el hijo le pidió que esté temprano y no va. Entonces, por ejemplo, ahí hay un concepto de cuál es el valor y esto tiene que ver con lo que yo le denomino prioridades, Ujú, prioridades. Cómo, yo creo que el liderazgo tiene que ver cómo yo desarrollo las prioridades en mi vida. Mire, en los seminarios y talleres que yo desarrollo, yo muestro una imagen, no sé si la gente podría imaginarlo, yo muestro una imagen donde hay seis imágenes que son simbólicas. Entonces, en una imagen aparece una puerta abierta o abriéndose. ujú, En otra, un teléfono, bueno, antiguo, ahorita en los celulares, pero ahí está el teléfono descolgado, como esperando ser atendido. Eh, Otra es la ducha, ¿sí? Una ve la ducha, el agua corriendo, después ve una plancha,
está apoyada sobre una prenda, y después está un bebé llorando, y también está una flor representando al jardín. Y yo les digo a la gente, todo esto que está pasando acá, todas estas imágenes, cada uno está en su casa y sucede esto todo al mismo tiempo. ¿Qué elijo hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto? Entonces vuelvo a repetir, está llorando el bebé, la puerta suena el teléfono, está la ducha, está la plancha y hay que regar la planta en el jardín. Y bueno, la gente obviamente elige, haga de cuenta, bueno, lo que voy a hacer es dejar de planchar porque se va a quemar la ropa, haga de cuenta, ¿sí? Bueno, o otro dice, bueno, no, salgo de la ducha, o el otro atiendo la puerta, o atiendo al bebé que está llorando, o atiendo el teléfono, o voy a regar las plantas. Cada uno elige qué es lo que haría primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en ese orden. Entonces yo digo, bueno, simbólicamente, el bebé llorando representa a la familia, ¿sí? La puerta que se abre representa las relaciones que tengo con el mundo. El teléfono está descolgado esperando una llamada, representa el trabajo, la profesión, las actividades laborales. La lluvia, me refiero a la ducha, representa al bienestar y la salud, ¿sí? La plancha representa el dinero y las posesiones, y la flor o el jardín representa la parte espiritual. Obviamente nadie va a escoger como prioridad ponerle regar las plantas, ¿me explico? Es decir, en esto obviamente es un juego nada más para poder desarrollar el concepto de que en función de las prioridades que nosotros tenemos en la vida, así son los resultados que vivimos. Esto es liderazgo. Por tanto, el poder determinar, por eso hablo de determinación, el poder tomar decisiones que sean oportunas, ser determinista es bien importante. ¿Qué es lo que yo debo hacer primero? Va a depender de los valores que yo tenga, de la integridad que yo tenga. Yo digo, bueno, si para mí es más importante mi familia, bueno, primero atender al bebé que está llorando. Y si para mí más importante el dinero, bueno, dejaré de lado a mi familiar, a mi hijo y demás, cosa que a mí me pasó. Yo tuve mucho tiempo en el exterior pensando más en los aplausos de la gente desconocida, sin rostro, y después de muchos años, y mira que lo digo en público esto, porque lo evalué mucho tiempo en mi vida, y son años que yo perdí de dárselo a mi hijo, porque estaba más enfocado en el aplauso de la gente desconocida que del abrazo de mis propios hijos, verlos crecer. ¿Ven? Entonces, yo había puesto una prioridad que después me condenó. Es decir, yo había puesto más importante era mi profesión, mi reconocimiento personal, que la relación con mi familia, mis hijos. ¿Me hago entender? Por darle un ejemplo. Ajá. Y lo digo, Ahora, ¿sí? ese ejercicio es muy bueno, para mí es potente para hacerlo en un grupo, Claro, por ejemplo, de jóvenes, inclusive de gente por edades, para ver, porque nos puede dar una idea por dónde anda una comunidad, por dónde anda el mundo, correcto. a qué está privilegiando en este momento la Bueno, gente, ¿ok? entonces yo Y lo hago, cuánto... obviamente, en los ¿Ah? talleres y seminarios, siempre doy estos ejercicios, porque la gente se queda pensando, y eso es un tema bien importante, porque la gente Claro. todos pensamos, pero hay que educar la manera del buen pensar, que creo que es un tema importante, es una estrategia de liderazgo personal. El bien pensar es un tema importante. La gente nos enseñaron a pensar positivo, pero eso es estresante. Y el bien pensar tiene que ver con los valores humanos, tiene que ver con el sentido del bien, con la moral, con la ética, con la integridad, bien que usted lo planteó. Por tanto, el tema de poderse hacer una autoobservación y decir, a ver, ¿cuáles son mis valores? Porque en función de mis valores estarán mis prioridades. Y Por la ejemplo, calidad de las ¿cuáles son? preguntas que se haga, doctor Pedro, Claro, la calidad de las preguntas de las la que se calidad de haga, las porque preguntas. tampoco, así Bueno, como no nos han enseñado al bien pensar, no nos han enseñado a ser mayéusticos, no nos han exacto, enseñado. exacto. Bueno, ¿quién lo dice? Una filósofa. Bueno, como le decía, el hecho de la autopregunta es un tema importante, ¿sí? ¿Qué es la felicidad para mí? Tal vez no sea esa una pregunta mayormente importante como para decir cuáles son mis prioridades, cuáles son mis Ujú. valores, cuáles son mis virtudes. La gente no tiene mucha,
mucho autoconocimiento. Y de verdad es un tema, creo que en este mundo, donde más debiésemos enfocarnos, es sobre este peregrinaje, sobre la mirada personal, el poder encontrar el liderazgo personal, el poder darnos cuenta lo importante que son las adversidades, lo importante que son las virtudes, el poder ser determinista y escoger cuáles son aquellas decisiones que de verdad nos benefician a todos al mismo tiempo. Esto yo le llamo decisiones oportunas, porque si eso me beneficia a mí y no en el otro, no es oportuno. De Ujú, eso depende de la integridad que uno tenga. Por eso que es importante, que importante las preguntas que hace ujú. María. Eh, Fíjese, doctor, ayer un filósofo hizo un reto tomando como base a Karl Jasper. Karl Jasper era un existencialista cristiano. Y él decía, ¿quién puede soportar no hundirse en el abismo que vivimos en este mundo? ¿Ok? Yo le respondí simplemente, porque inmediatamente pensé en Martin Heidegger. Dije, aquel que vive haciéndose y haciendo para el otro. O sea, cuando usted hace, no pensando solo en sí mismo, sino vinculándose con el otro, con el efecto que eso puede tener en el otro. exacto, es una constante construcción. El líder es un constructor permanente. Miren, en un libro que publiqué llamado, bueno, que recién lo comentaba, 10 roles para un nuevo líder, yo hablo Uh-huh, de 10 puntos de observación o personajes. Yo lo uh-huh, planteo con personajes para poder mostrar las distintas dinámicas de uno mismo, en observar de diferentes enfoques, con diferentes ojos. Uno es el líder que observa como arquero, el líder arquero, no el líder arquero de fútbol, ¿no? Que está esperando sí, la no, de pelota, verdad. sino el arquero que toma su flecha, su saeta y se enfoca para alcanzar el centro de la diana, ¿vale? Uh-huh, Ese contexto de ese líder es aquel que tiene claro qué quiere en su vida y que además tuvo que aprender de otros arqueros muchas cosas. Por ejemplo, la velocidad del viento, por decir un ejemplo, eh, la distancia que tiene el objetivo, la fuerza con que tengo que tensar la cuerda, la punta de la lanza, el punto, perdón, de la flecha, etcétera. Hay muchas cosas. Otra cosa que yo lo he practicado en persona, cuando hacía Kyudo, que es la arquería japonesa, uh-huh, que uno no puede tener dos cosas al mismo tiempo, es decir, o lanza la saeta a la diana o gana un premio. Pero estar pensando en ganar un premio y lanzar la diana es perder la fuerza en la mitad. Entonces es importante tener un solo enfoque. Por eso hablamos de que el líder, yo digo en este libro, de que un líder tiene que tener un solo enfoque, porque si uno no está enfocado, es división, tiene que tener una visión y no dos o más visiones. División quiere decir dos visiones, división, dos visiones. Entonces, el estar enfocado, por ejemplo, en dónde me enfoco, dónde se enfoca uno en la vida. Es un uh-huh, tema importante como arquero. Yo puedo enfocarme en tener mi mejor versión. Hagamos de cuenta, ¿cuál sería mi mejor versión para tareas, para las uh-huh, personas que están en... Bueno, mi mejor versión sería, para algunos, tener mucho dinero en el banco. Para otros sería el poder saber que cada vez que estoy con alguien toco los corazones de esas personas para hacerlas mejor, mientras yo voy mejorando en este peregrinaje de evolución. Cada uno tendrá un objetivo. Es un tema importante como líder arquero, tener ese objetivo. uh-huh. Otro líder, el líder labrador, el que sabe escoger la semilla para ponerla en el surco de la vida, y obviamente todo el esfuerzo es regar y demás, pero también de vigilar la plaga cuando venga, antes de que llegue la plaga. Es decir, si hay un bichito que está de alguna manera ya interfiriendo en el crecimiento de la planta, bueno, fumigar, ¿vale? Antes de que surjan las cosas, fumigar a tiempo, tema importante. Después otro líder que sucede es el líder aviador, que es en realidad el labrador que se subió al avión para fumigar y en ese El momento, campo. cuando vuela el avión, ve
su terreno cultivado y ve la del vecino. Usted ha visto cuando está en el avión, ve un montón de cuadraditos, los distintos campos. Bueno, observa cómo está su campo con el campo vecino. Porque mucha gente dice, ay, el vecino tiene mejor césped que el de mi casa, ¿no? Porque siempre está haciendo comparaciones y no se da cuenta del valor de uno mismo. Entonces es importante el líder aviador. Después del líder aviador tenemos otros líderes, como por ejemplo el líder artista. El líder artista es aquel que puede desarrollar su creatividad entre eso para resolver su conflicto. Porque una persona que no tiene creatividad, ¿cómo resuelve Claro. la situación que tiene en este momento que, para poder avanzar a otro nivel? Importante que la creatividad sea para resolver sus inconvenientes, más que para pensar en ser un creativo y pintar un cuadro. Porque el Y, cuadro y de la vida, además de eso, doctor, sería también ver diversas opciones, las opciones que tengo, ¿ok? Y lo digo los porque hoy recursos con tuvimos los que nosotros pueden una situación aquí en la casa muy difícil y fue improvista. crear. Entonces, mi hija estaba aquí, afortunadamente, yo también. Bueno, ella lloró, se puso toda nerviosa. Yo dije, yo no puedo llorar, porque si yo lloro, ella va a sentirse peor. Bueno, pero en medio de todo, mire, tocamos varias puertas y una se dio. Y ella dijo, ya resolví. Y se resolvió algo que creíamos que no iba a ser posible resolverlo hoy. Y Qué después maravilla. era una situación, y yo le decía a ella, ¿te diste cuenta? Tú No, fuiste hoy mi esto gran es la fortaleza. creatividad. Ella fue mi Esta es la maestra hoy, postura. mi hija fue mi maestra. Mira, es que siempre es así. Justamente, usted habla, ¿no? Mi hija es mi maestra. Bueno, es justamente una de las posturas que planteo en este libro, los 10 roles para un nuevo líder. El líder maestro. Que el líder maestro, yo digo que es aquel aprendiz que enseña y aquel maestro que aprende. Es decir, es una relación que está en permanente movimiento, así como el líder artista que puede ver sus recursos, observa cuáles son sus talentos, que puede aprender de los de otros talentos de los demás, poder honrarlos también y poder resolver sus situaciones. Fíjese, la palabra resolver es una palabra importante, o si quieres solución o Claro. resolución. Ujú. Solución es una palabra importante, sol y acción quiere decir. Es decir, es volver a Ujú. poner luz en acción. Entonces, cuando usted ha visto, cuando hablamos de creatividad, aparece un foquito, ¿no? Es el símbolo de la creatividad, de la idea, ¿no? ¡Ping! Esa era la idea. Bueno, es volver a poner luz en acción, esta es la solución. Entonces, la solución siempre está en la creatividad. ¿Ves? Hay otro líder, por ejemplo, que planteo, además del líder maestro, recién comentaba, el líder constructor. El líder Ujú. constructor tiene claro los planos, tiene claro que antes de hacer hay un plano, hay una planificación. Y esto es un tema importante porque uno no puede tampoco, si bien el líder artista tiene un cierto juego de azar, en el sentido de que se deja llevar por una de las cosas importantísimas que tiene el líder artista, que es el dejarse llevar por la intuición. Ujú. Que por otro lado, la intuición no significa ser una persona que no ha planificado, al contrario, la intuición lo va guiando. Dentro de la intuición está para mí una de las verdades más Yo importantes. sí Pero creo bueno, también. este líder constructor hace planes, tiene una base sólida. Esta base sólida son justamente los valores humanos, la integridad, porque la base sólida del líder es los valores humanos, los valores morales. Esos son los cimientos en los cuales va a construir todo lo demás. Es un tema Hay algo que usted importante. dijo muy importante, que es al final de todo ese conjunto, porque yo creo que todos esos líderes de lo que usted ha hablado, de alguna manera están aglutinados en el ser humano, pueden Eso, estar en un momento determinado al eso servicio de queda una en situación todo el mundo. concreta en un momento determinado, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces usted, Esos líderes son uno mismo, solo que son maneras de correcto, mirar es diferentes. Por correcto. eso yo hablo de 10 miradas. El libro en realidad se llama 10 miradas del líder integral. Cuando yo lo publiqué a este libro, que fue bestseller en Costa Rica, Ujú. y lo publicaron en 7 universidades. Cuando yo llegué a la Argentina, le cambié el nombre para poder publicarlo en Argentina y le puse de nombre Los 10 roles para un nuevo líder. Pero es el mismo libro que se llama Las 10 miradas del liderazgo integral.
Hay algo Otra, importantísimo mira, que usted dijo, y precisamente escuchando uno de esos videos de YouTube, por cierto, recomiendo la página del el canal de YouTube del doctor Peiró, es Fernando Daniel Peiró. Allí tienen un material muchas bastante gracias. extenso sobre todo lo que él ha venido elaborando desde hace más de 10 años y los diversos escenarios por los que él se ha paseado, que yo creo que él es un gran maestro. Yo, para mí, ha sido una persona que me ha inspirado. Muchas gracias, Usted muchas como, gracias. usted al, como que corona, me da la impresión, ¿no? Como que todas esas condiciones o características de un líder, ¿verdad? Personal o en cualquier lugar, es el poder con todas esas condiciones y con todas esas fortalezas ser auténtico, la autenticidad. Es como que la corona, es lo que corona, la autenticidad que lo lleva inclusive a la trascendencia, ¿no? Qué hermoso lo que plantea, claro, sin autenticidad uno es uno más del montón. Y ese es el asunto, creo, que por el cual no existe la trascendencia, bien como usted lo plantea. Yo creo que dejar una huella, miren, en ese libro yo digo, puede que pasen 100 años y se olviden de tu nombre. Lo que nunca va a suceder es que la huella que dejaste en los corazones, independientemente si se acuerdan o no del nombre de la persona, va a seguir ahí viva. Y creo que ese es el punto importante. La trascendencia va más allá de nuestro propio nombre. Ese no es buscar un busto o una escultura al nombre nuestro o Correcto. el nombre de una calle a nuestro nombre, sino el saber que cada día tenemos la oportunidad de dejar una huella en los corazones de la gente. Y le voy a contar una infidencia en público. Ok. Cuando yo, cuando yo hago los podcasts una vez por semana, por lo general esos podcasts están desarrollados en desafíos personales que a mí, por lo Okay. general, suceden. Haga de cuenta, me pasa alguna cosa, entonces yo, para poder resolver las situaciones o poder observar puntos de vista, yo empiezo a escribir sobre el tema que a mí me está aconteciendo y propongo, por lo general, en todos los podcasts, 5 claves para poder salir de esa situación, de esa problemática. Entonces, cuando estoy conectado con el tema, se hace justamente más genuino todavía porque no es simplemente algo bonito que quiero hablar, sino algo que a mí me acontece y me ayuda en lo personal para seguir avanzando en la vida. Entonces, esto es lo que hablamos del maestro que aprende y del aprendiz que enseña. Entonces, por darle un ejemplo, eh, hace unos días atrás, creo que hace como 2 semanas atrás, yo me sentía hundido como el Titanic. Estaba pasando una situación complejísima. Entonces saqué un podcast que se llamaba Cuando uno se siente hundido como el Titanic. Y cuando lo empecé a escribir, y obviamente sacaba algunos párrafos de mis libros, y a la vez darme cuenta que no los escribí yo a los libros, sino que hay algo, alguien que los dicta por uno. Y por tanto, cuando uno los lee, dice, wow, yo escribí esto, entonces ahí uno está todo el tiempo más comprometido con lo que va divulgando y se convierte en una suerte de coherente cuando realmente se observa. Esto es muy importante. Muchas veces, como le dije, algunas veces alcanzamos esa posibilidad de excelencia en cuanto a lo que es la coherencia y otras veces no. Y hay una Lo que sí doble es ganancia, ¿sabes? Hay una es una doble doble ganancia. ganancia. Porque Es una hay un doble ganancia. proceso de catarsis personal y Es un proceso de darse cuenta, y le cuento que además, y de es una dejarle a enseñanza alguien budista. algo. O sea, Pero le cuento maravilloso. que una enseñanza del Tao también y de otras culturas ancestrales, donde se dice que cuando uno divulga es mejor, eh, si uno quiere aprender de eso, es mejor divulgarlo. Entonces, cuando uno se prepara para divulgar, como un profesor, como un maestro, aprende al mismo Claro. tiempo. Y creo que este aprendizaje me hace dar cuenta de que el liderazgo es un aprendiz constante. Y cuando uno se da cuenta que no viene acá a creerse el maestro, Ujú, sino que enseña mientras aprende, ujú. es en ese estado de humildad, que es un estado eh, de contrición importante, una mirada importante donde uno acepta que muchas veces no tiene todas las respuestas y Ujú. que
que tampoco incluso los consejos de los demás son aplicables a una Mm, relación mm, personal que está viviendo con una determinada situación. Por tanto, el tener la valentía de afrontar la situación y poder observarla, desnudarla, y en ese desmenuz, ese momento uno desmenuza las situaciones y empezar a ver que se puede volver a armar. Vio cuando uno es más joven, dice, a ver, voy a desarmar esto, lo desarma, y después cuando lo pone a armar quedan algunos tornillos ahí, hasta que después se da cuenta, bueno, algunas veces pasa que lo terminamos armando bien, otras veces lo armamos, pero quedaron unos tornillos que sobraron. Bueno, eso es lo que sí, nos pasa en la vida. El poder desarmar y volver a armar la situación es poder ver cada una de las partes de ese artefacto, llamémosle así, que es la situación que vivimos. Y ahí está la creatividad, porque uno dice, bueno, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esta puerta cerrada, tengo esta puerta cerrada, tengo esta puerta abierta, tengo esta ventana abierta, por acá entra la luz, aquí hay una cortina que no me deja ver, ¿ves? Entonces, en todas esas observaciones que uno hace, dice, bueno, la salida más conveniente para mí en este momento es esta. Ya pasé por situaciones parecidas, sí, pero no son las mismas. Entonces, muchas veces uno cree que porque ya pasó por una situación que se mm, parece, cree que tiene que actuar de la misma manera con que no, actuó anteriormente. Y ahí no ha crecido. así es, Entonces, cuando aplica el mismo método, resulta que no le funcionó. Entonces, permanente aprendizaje de la permanente. caída y de levantarse más veces de la que se cae, es un tema que yo lo conecto con que el líder tiene que ver con la matemática. Y yo digo Ajá, que la matemática del líder son dos cosas. Primero, levantarse más veces de la que se cayó, ¿sí? ok. Y por otro lado, procurar multiplicar todo aquello que realmente le hace bien a los demás y evitar dividir o de restar. Entonces, Buenísimo, doctor, lo felicito. entonces, el líder consciente es aquel que suma y multiplica. Esto es un tema importante, que Eso él también. evita restar y dividir. No hay ¿Se da cuenta? que estar y dividir en este mundo. Y menos en este momento. Doctor, ya tenemos una hora. Ha sido para mí de verdad un Claro, placer pasa volando. este, compartir con usted. Me gustaría mucho más, pero no quiero quitarle más tiempo. Bueno, yo igual, Eh, María, la invito a que tengamos nosotros unas conversaciones privadas como lo hacíamos antes, ¿Cómo que se le no? extraña. Con todo Hablamos sobre gusto. temas Esta semana lo filosóficos. haré. Esta Imagínense, semana yo lo haré porque tengo a además lo mi estoy lado con usted, necesitando, doctor. Lo estoy bueno, tengo necesitando. a mi lado con usted una filósofa, imagínense que no voy a aprender. Los dos tenemos para aprender. Así que cuando quiera, ya saben, tenemos Zoom, cuando quiera nos comunicamos, estamos Esta ahí. semana lo he Y para visto porque todos los que están, necesito un consejo suyo al respecto de un bueno, proyecto que igualmente, tengo. igualmente, yo también necesito de consejo muchas veces. Gracias, Bueno, doctor. Muy muchas agradecida. gracias, de La verdad, por esta invito. consideración. De verdad que aprecio muchísimo el que me haya tenido en cuenta para este tema tan importante. Y gracias a todas aquellas personas que están presentes y para las que lo van a ver en diferido. De acá mi saludo, como siempre. Carpe diem, que en latín significa aprovechemos el día. Muchísimas gracias, María, y gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que hicieron algunos comentarios. Disculpen que no lo haya leído. Gracias, doctor Peiró, por habernos acompañado. Dice por aquí Nicolás, muchas gracias por permitir escucharlo. Y vayan al canal de YouTube, que hay una información valiosísima que les puede ser útil a todos. Gracias, doctor, y estamos en contacto. Buenas noches para Estamos todos. Bendiciones.